¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, país, Argentina. Hoy viajamos y traemos desde Tucumán una invitada especial a nuestro living en Siempre Estamos con Vos a través de una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hoy vamos a tener una mujer, otra más. Qué lindo cuando tenemos hombres, mujeres que trabajan para el bienestar común, que trabajan para la gente, que trabajan porque trabajan, porque sienten la necesidad de estar con el prójimo, porque sienten la necesidad de ayudar, porque sienten que tienen que intervenir, que hay que afectar para el cambio. Si uno se queda de brazos cruzados, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Uno puede protestar, puede hacer lo que quiera, pero ¿sabe cómo se construye? El médano se construye grano a grano. ¿Mm? Ese granito de arena, grano a grano, se construye. Que es lo mismo que trabajar, poner las manos en el arado. Y esta señora, abogada, me refiero a Mara Motkevich, espero que haya pronunciado bien su apellido, es abogada, como dije, pero a su vez trabaja y es delegada por Tucumán de la Red Federal de Familias. Y a su vez es presidente de los Profesionales Argentinos en Defensa de los Derechos Humanos. Ambas son asociaciones sin fines de lucro. Y la rema, porque en la Argentina de hoy, convulsionada, donde los valores se han olvidado, se han perdido, se lucha para volver a esos valores, a la célula fundamental que tiene la sociedad, que es la familia. La invitamos aquí desde Tucumán, la traemos a nuestro living, a Mara Motkevich, para que nos desarrolle todo este tema y a su vez nos diga cómo está el Jardín de la República. Allí, el pionero Jardín de la República, que es la cuna de nuestra independencia. Allí donde don Narciso Francisco Laprida, conjuntamente con otros próceres, firmaron el Acta de Independencia. Es un gusto y un placer presentarla a Mara Motkevich. Muy pero muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Un gusto, Carlos de Sico. Desde el living de Siempre Estamos con Vos. La saluda a usted y un abrazo muy fuerte para todo el pueblo tucumano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Buenos Aires? Buenos Aires lluvioso, frío, pero como digo yo, al mal tiempo buena cara, ¿no? Tal cual, ¿no? En Buenos Aires tuvimos un hermoso día de sol, así que mira, me estoy de mangas cortas. Qué Y lindo. bien, un hermoso día. Bárbaro, Mara. Perdón que la llamo por el nombre de pila, es más fácil. Motkevich, espero que esté bien pronunciado. Mokevich es de origen lituano, suena, lo lee, parece difícil, pero es Mokevich, sencillo, Mokevich, Lituano, ok, fácil. Motkevich. O sea, sacamos la C y le damos derecho, Motkevich. Listo, perfecto, Mara. Mara, muy interesante, más allá de su título y seguramente que usted debe ejercer en Tucumán, pero esto, ¿qué significa ser delegada por Tucumán de la red social o la red federal, perdón, de familias? ¿Eh? Familias se fundó en el año final del 2009. Nos reunimos espontáneamente un grupo de profesionales de diferentes puntos del país. Acordate que en 2009 no había WhatsApp, mensajes de texto, llamadas por algún conocido que vos tenías por vida en Córdoba, otros conocidos en Santa Fe. Y nos reunimos al fin del 2009, nos reunimos físicamente, viajamos todos a Córdoba y hicimos la primera reunión. Y resultamos ser como 80 y pico de personas. Todos comulgábamos con los mismos principios y para nosotros los 4 puntos no negociables coincidían y decidimos unirnos y formar una red. Los 4 puntos no negociables eran el derecho a la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, fundada en matrimonio de hombre y mujer indisoluble, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y creencias, y el bien común. Esos 4 principios no negociables coincidían en todos nosotros, que son los 4 principios no negociables que ya los enunció el cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI. Eso nos ha unido y nos ha decidido a hacer una red. La Red Federal de Familias tiene hoy delegaciones en 18 provincias de la Argentina, desde el norte hasta el sur, la más al sur de Bolivia, en el sur-sur. Y bueno, hacemos congresos anuales, hacemos formación, somos órganos de consulta,
somos más que nada una red. La Red Federal de Familias no es un movimiento pro vida, es una red de movimientos pro vida, de pro familia, que cada uno trabaja desde su carisma en lo suyo, y al momento de que haga falta unirnos por algo, nos unimos muy rápidamente a través de esta red. Eso es la Red Federal de Familias. Sí, vos nombraste obviamente la Iglesia Católica, que tiene una movida muy importante dentro de esto, pero yo creo que a partir del tema aborto. Que la Red Federal, sí, debo decir, la Red Federal de Familias no es apartidaria, no apolítica, porque los movimientos pro vida y los movimientos pro familia tienen que hacer movidas políticas, pero es apartidaria y es respetuosa de la religión o ninguna que practiquen sus miembros. La Red Federal de Familias no tiene nada que ver con la religión, ni católica ni ninguna. No, está bien, yo lo que iba a agregar era, como vos hablaste de Ratzinger y obviamente después de Francisco, que viene a continuación de la renuncia de ese papa, lo que hizo fue que todas las congregaciones cristianas, y me estoy refiriendo a la católica y a la evangélica, se unieron y lograron a través de esta movida de la defensa de la vida desde la concepción, se logró que dos ramas distintas, con un solo Dios igual, trabajaran en conjunto. Y eso es lo bueno que se ha logrado, el trabajo en conjunto para defender la vida desde la concepción, que implícitamente, si bien la Constitución Nacional no lo nombra en forma específica, sí está por jurisprudencia defendiendo la vida desde la concepción, no solamente desde la parte religiosa, llamémosle, sino de la parte médica, ¿no? Donde se sabe que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ya hay vida. Y eso es lo importante y lo que hay que defender ante esta pérdida de valores que hay hoy día, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Eso es lo que dice la ciencia, Carlos, pero hay un pequeño error en lo que dijiste recién. La Constitución nuestra es una Constitución pro vida. Acordate que se ha modificado en 1994 la Constitución, se han incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos. La Argentina se ha comprometido con numerosísimas potencias extranjeras, y 5 de esos tratados internacionales que se han incorporado con rango constitucional, en el artículo 5, inciso 22, los pueden encontrar a todos, y 5 de ellos obligan a la Argentina y comprometen a la Argentina, que la Argentina lo ha hecho, a ese compromiso con tratados internacionales, con otros países, a defender la vida humana desde la concepción. Nuestra Constitución sí es una Constitución pro vida, es una Constitución pro vida desde el momento de la concepción. Nuestro derecho sí es pro vida, Carlos, permíteme que te cuente. El nuevo Código Civil, que se ha puesto en vigencia desde el 2015, en su artículo 19, exactamente describe desde cuándo comienza la vida o la existencia de la vida humana. Y el artículo 19 nos dice: el comienzo de la existencia de la vida humana es en el momento de la concepción. No te dice 2 semanas después, cuando el bebé late, desde el momento de la concepción. Y nuestro Código Penal establece que esto es delito. Entonces, sí, tenemos un ordenamiento jurídico maravillosamente defensor del primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Permíteme esta salvedad. Ahora te escucho. No, perfecta la salvedad. Nuestra Constitución, yo digo, que es una de las constituciones más completas que existe en el mundo, y evidentemente aquellos que la hicieron y la pensaron, un monstruo para mí como Alberdi, realmente chapó, hay que sacarse el sombrero, y que esa modificación que hubo, así como vos decís, y que realza todos aquellos acuerdos internacionales, la hacen mucho más perfecta. El tema es que aquellos negadores de la vida quieren acomodar a su criterio y a la falta de valores realmente lo que es guardar una vida. Porque por un lado atacamos al bebé que está en la panza de la mamá y que tiene vida, y por el otro lado defendemos otras cosas que tienen que ver con la vida. O sea, hay una incoherencia total en este tema. Yo no niego que puede haber situaciones realmente difíciles donde peligre la vida de la mamá, y donde se prefiera, entre comillas, salvar a la mamá en ese momento, porque la mamá puede volver a concebir en otro momento, pero evidentemente esas son situaciones muy, pero muy difíciles de tomar, y a su vez
tienen que estar fundamentadas médicamente. Eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, obviamente que la negación y la pérdida de valores hace que se quiera avanzar sobre este tema y que produce una grieta muy, muy grande, precisamente por falta de educación, por falta de tener valores y eso que yo hablaba al principio en tu presentación, la célula fundamental de una sociedad que es la familia, hoy está siendo atacada ya hace mucho tiempo y que nos lleva a una situación límite hoy a la sociedad. A su vez creo, y perdón, Permíteme ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero agregar algo, con respecto a cierro esto para que por favor nos digas tu opinión. Y todavía encima esto es contrapuesto con la situación geopolítica de la Argentina en cuanto a la distribución de gente y a la cantidad de habitantes que la Argentina necesita para seguir creciendo. La Argentina necesita crecer en población y vamos a un genocidio, no sé cómo llamarlo, con este tema donde hoy, en Buenos Aires al menos, y alrededores, no se está respetando que no fue ley. Ahora sí te escucho. Así es. Vos dijiste dos cosas. Una que pretende, digamos, que nuestra Constitución es provida, lo reconociste y es fantástico, hay que reconocerlo. Nuestra Constitución es una de las más perfectas. Y por ahí te dicen, no, se ha modificado en 1994, ¿hace cuánto se han incorporado esos tratados internacionales? Ya son viejos. No, señor, nuestra Constitución, modificada en 1994, es una de las más nuevas. Las constituciones se modifican como quien se cambia de ropa. Las constituciones duran siglos en los países estables jurídicamente. Y fijémonos que la Constitución Provida es la que ha pretendido ser violada por el abortismo. Es más, de hecho, en el 2018, cuando se ha puesto en el tapete el derecho a la vida, que para mí y para toda la gente que sabe de derecho, el derecho a la vida no se debate, el derecho a la vida no se discute. Sería como hoy discutir la esclavitud. A ver, traigamos unos cuantos que estén a favor, otros cuantos que estén en contra de la esclavitud. Vamos a debatir, depende de cómo sean los argumentos, la volvemos a instalar. No, ya la libertad del hombre hoy ya no se discute. Bueno, así es que el derecho a la vida, desde la concepción, es el primer derecho humano y tampoco puede ser discutido. Bueno, lamentablemente el Congreso de la Nación ha decidido tratarlo y ha decidido poner en debate nada menos que el derecho humano, que es el derecho a la vida desde la concepción. Y tenemos que reconocer que el abortismo no respeta derechos. El abortismo no defiende a la mujer, no le importa el daño que el aborto le hace a la mujer. El abortismo ha pretendido la Constitución Nacional de la República Argentina en el año 2018. Y de hecho, con vergüenza ajena, debemos reconocer que la Cámara de Diputados ha violado la Constitución junio del 2018 cuando ha dado media sanción a la despenalización del crimen del aborto. Y es así que, lejos de, gracias a Dios, la Cámara de Senadores, que es un organismo de revisión, revisó esto y decidió no despenalizar el crimen del aborto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es un delito? Porque hay un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en el Código Penal, a través de la declaración de tipificación como delito, del delito de aborto, es el derecho humano a la vida de la persona por nacer. Todos hemos sido una persona por nacer, y si no está penalizado el ataque al ser humano más indefenso y más débil, entonces el bien jurídico de vida no está protegido. Tenemos que reconocer que el ser humano más indefenso y el más débil es el humano que está en la panza de su mamá, que se supone que está en el lugar más seguro, pero para el abortismo está en el lugar más peligroso. Bueno, es así que nuestro derecho por eso lo protege al ser humano por nacer. Y es así que al ser humano por nacer lo debe proteger en forma especial, mucho más que a los otros, porque es indefenso. La familia lo deben proteger las leyes, lo debe proteger el Estado, lo debe proteger la sociedad. Bueno, el abortismo no solo no lo protege, sino que promueve su muerte violenta. Y en la muerte del bebé, en el aborto, también se queda herida su mamá. Muchas mamás también han muerto en los famosos, los mal llamados abortos legales, porque no existen los abortos legales, el aborto siempre es delito. Mamás han muerto, una niña de 17 años que ha muerto en Chubut hace 3 años, lamentablemente, con un aborto provocado en un hospital. Entonces, el abortismo no solo viola la Constitución, sino que el abortismo daña a las mamás y promueve la muerte de los bebés. Y en el 2018, vemos en el 2018 que se ha puesto en el tapete el derecho a la vida, lejos de dañarnos como sociedad, ¿saben qué han hecho?
han fortalecido. El famoso gigante dormido, que es el pueblo, esa ola celeste que se ha despertado, ha hecho que nos conozcamos todos los que pensamos igual, que somos muchísimos. En Argentina, la gente que defiende el primer derecho humano a la vida. Y esa ola celeste que se ha despertado está despierta y se quedó de pie. Y se decidió que no nos van a violar la Constitución de nuevo. El pueblo argentino ya no se queda sentado mirando cómo dañan a sus argentinos por nacer. El pueblo argentino ahora se lejos de dañarnos, nos han fortalecido. Hay que ver el lado positivo de esto. Sí, seguramente. Es más, yo creo que el retiro o la falta de presentación por parte de las autoridades gubernamentales del proyecto en el Congreso, que fue de alguna manera la excusa de decir que no era el momento para hacerlo, es porque sabían que no tienen los votos, por un lado. Si se cae esa premisa de decir que no era el momento cuando están presentando una reforma judicial que tampoco, si bien es necesaria, no en los términos que se plantean y mucho menos en el momento de pandemia donde hay otras necesidades a cubrir y donde los representantes del pueblo deben de sesionar para solucionarlas y no para arreglar problemas personales en la decisión de sancionar una ley que salvaría a unos pocos, ¿no? A unos pocos que presuntamente habrían cometido delito y que no quieren ser juzgados naturales, sino que quieren jueces propios. Eso es muy grave en un país que por unos cuantos que cometieron delito o que habrían tal vez presuntamente cometido delito y están en el gobierno, que de prepo, porque lo que pasó ayer es una vergüenza nacional, ataque a las instituciones, lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados, hagamos acordar a la gente que no estuvo pendiente. Anoche acordémonos que tras de la cuarentena esta que tenemos hace 5 o 6 meses, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, había tenido un consenso. ¿Qué quiere decir un consenso? Una decisión por unanimidad de todos los diputados habían estado de acuerdo en sesionar a través de forma virtual, a través de la tecnología, no estando presentes para no peligrar de contagio, pero cada uno en sus casas podía sesionar y podía participar de las sesiones de la Cámara de Diputados. Ese acuerdo vencía a los 30 días, salvo que fuera renovado por otro consenso. Bueno, cuestión que venció el acuerdo. Entonces todos los diputados de la oposición han viajado miles de kilómetros desde sus provincias en sus autos, porque ¿no? que no hay buses ni hay aviones tras de la cuarentena, han viajado para sesionar, para estar presentes en la Cámara de Diputados, para sesionar, para decidir que no iban a dar acuerdo para volver a sesionar en forma virtual. Que el tema que ha puesto el gobierno en el tapete ahora, que es la reforma, por un lado, el gobierno le llama reforma judicial y medios periodísticos afines al gobierno también le llaman reforma judicial. Pero esto no es una reforma judicial, Carlos. Una reforma judicial es una cosa que se hace en base a todo un estudio de las necesidades estadísticas, llevada a través de los meses y años, seria, bien llevada con un método, un organigrama, viendo dónde hay necesidades y de acuerdo a eso ir cubriéndolas muy lentamente y de a poco, llamando a concursos para cubrir los cargos vacantes, para crear nuevos juzgados y nuevas fiscalías en el caso de ser necesario. Pero acá lo que se está haciendo es querer nombrar fiscales y jueces de sopetón a dedo del gobierno de la nación. Y acá nos tenemos que acordar que esto es muy grave. Lo que se ha hecho anoche es de prepo. Ustedes saben lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados. Había 126 diputados que habían viajado desde sus provincias para representar a la gente de sus provincias. Los diputados representan al pueblo, los senadores representan a la provincia. Nuestros diputados, en representación del pueblo, los de la oposición, viajaron y se presentaron. Y el presidente de la Cámara, el doctor, los tomó como ausentes. Les dijo, usted no puede hablar porque usted está ausente. Y estaban presentes en sus bancas. Es más, el presidente dio la orden, el presidente de la Cámara de Diputados dio la orden de que no funcione el tomador de la huella digital, para que no puedan hacer presente con su huella digital los diputados que estaban presentes. Es como lo que pasó la semana pasada, que les bajaron el volumen del micrófono. Tenemos que recordar que estamos en una república, está vigente la división de poderes, el poder legislativo es el que legisla, debe sesionar, el poder judicial es el que juzga y hace el control de constitucionalidad, y el poder ejecutivo es el que administra, el que
gestiona y el que gobierna. No es el que legisla, no es el que de prepo va a cambiar los jueces. Acá ha habido una interferencia de poderes gravísima. Es un ataque a la institución de la República Argentina. Anoche se ha atacado al poder legislativo. ¿En pro de qué? En pro de poder atacar la semana que viene al Poder Judicial y poder nombrar desde Zoom, desde su casa, con los votos de la mayoría de los diputados, darle la otra medida de sanción que necesitaría este proyecto nefasto de reforma golpista contra el Poder Judicial. Yo como abogada le puedo decir, al Poder Judicial lo necesitamos. Necesitamos la justicia, necesitamos una justicia independiente, no una justicia formada por jueces que llevan favores al Poder Ejecutivo. Entonces, que puedan declarar que alguno que hubiera cometido delito que esté en el Poder Ejecutivo puedan declararlo, puedan resolverlo. No, nosotros necesitamos jueces independientes, los jueces probos. Los abogados defendemos a los jueces probos, los jueces que han concursado, que han estudiado por años para poder concursar y poder ganar un concurso, pasar listas, declararse psicológicamente aptos, independientes en su accionar, una moral intachable, y recién ahí sentarse en el estrado de un magistrado. Entonces los abogados necesitamos, y todo el país necesita jueces independientes. Este atropello de anoche para poder atropellar al legislativo, para poder atropellar al Poder Judicial, es grave, y el pueblo dice no. Anoche, durante la noche, estuvieron al Congreso de la Nación mucha gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, arriesgando a que los detengan por haber violado la cuarentena, pero iban todos con sus hijos en sus autos a decir no a este atropello. Y dentro del Congreso de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados decidió no ir al pueblo, decidió seguir las instrucciones que habían sido del Ejecutivo, como si un diputado pudiera seguir instrucciones del Ejecutivo. Recordemos la independencia de poderes. Argentina es una república. Leamos el artículo 1 de la Constitución. República Argentina sostiene el católico apostólico romano, dice el 1 y el 2. Seguro. Es república. Tenemos que tener de poderes. Y el pueblo no tiene que quedarse tan callado. Si usted no puede salir de su casa porque es persona de riesgo de contagiar, me parece fantástico, pero aunque sea desde sus redes sociales, que sepan que usted no está de acuerdo con este atropello. De acuerdo. Es un consejo para la gente que está en su casa, ¿no? Pregunta, ¿no? Ante esta presunta normalidad que usted está, o que vos estás diciendo, ¿podrán recurrir a la justicia los distintos diputados o el partido político a que representan por considerarlo anticonstitucional lo que se hizo anoche en el Congreso? Para que, obviamente, esto terminaría, me imagino, en la Suprema Corte de Justicia para que decida si la sesión fue válida o no fue válida. Sí, por supuesto, de hecho sé que los diputados que representan a las provincias que estaban anoche presentes físicamente en la Cámara de Diputados, sé que van a accionar ante la justicia, pero ¿qué pasa? Hasta que la justicia decida, ya la semana que viene nos atacaron el Poder Judicial. O sea, los que están en el gobierno son muy rápidos. Lo que han hecho es, a ver, sí, por supuesto que tengo conocimiento que van a recurrir a la justicia, porque aparte el pueblo les está pidiendo a sus diputados que estaban presentes anoche algo, no se dejen atropellar. Entonces, en representación del pueblo que les pide, seguramente van a acudir a la justicia. Y habrá que esperar que la justicia sea lo realmente rápida y eficiente que necesitamos que sea, porque la justicia que es rápida es la justicia que hace justicia, valga la redundancia. Cuando la justicia tarda no es justicia. Si llega... Así es. A su vez había un acuerdo firmado de partes donde establecía que el día 31 de agosto fenecía el acuerdo virtual para trabajar en forma virtual, por lo cual... Sí, sí, no, obviamente, yo lo recalco como ciudadano, ¿no? Aparte de la Constitución, lo que fue violado anoche es el de la Cámara de Diputados, que no se puede modificar en una sola sesión, menos virtual y menos con menos de los 2/3. El reglamento de la Cámara de Diputados podría llegar a modificarse, sí, pero no se hizo, no se modificó eso. O sea, se lo atropelló y se lo violó al reglamento de la Cámara de Diputados. Yo soy el ciudadano es grave, solamente puede modificarse con de los votos de los diputados. Con los 2/3 sí podría haberse modificado, pero anoche no ocurrió eso. No, seguro. Yo soy de los que piensan que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Sea si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero para eso votamos, para eso tenemos los representantes del pueblo, que en la mayoría de los casos
pensamos como argentinos que no todos nos representan porque no expresan el pensamiento de la población, sino que expresan el pensamiento propio en muchos casos, y en otros levantan la mano fuera de sus convicciones, ¿no? Porque reciben órdenes de arriba y lo hacen fuera de convicción, y eso no es representar al pueblo. Eso el pueblo tiene que tener muy en cuenta quién es cada diputado, porque bueno, el año que viene tenemos elecciones de medio término, se renuevan mitad de los diputados de todas las provincias, y tenemos que tener mucho cuidado a quién sentamos en esas bancas. Miren lo que pasó anoche. Tenemos que tener mucho cuidado a quién ponemos a que nos dicten nuestras leyes. Ya el pueblo no es tonto, el pueblo se está despertando y dándose cuenta que hay cosas que no va a permitir. Yo creo que el pueblo va a tener mucho cuidado a la hora de votar. Vamos a cambiar un poquito, dar vuelta a la página, a esto que es tan interesante y tan atrapante, pero también me gustaría saber cuál es el ámbito en que se mueven los profesionales argentinos en defensa de los derechos humanos, tan vapuleados en nuestro país, tan de alguna manera, ¿cómo le podría decir?, banalizados, ¿no? Para llamarlos de otra manera, sobre todo porque hay algunas asociaciones de derechos humanos que no representan realmente lo que debería ser, o por lo menos no son ecuánimes, sino que lo toman como un hecho político y defienden lo que a ellos le interesa, le importa, o a lo que son afines a sus pensamientos. Bueno, Profesionales Argentinos de Defensa de Derechos Humanos, PAD, es una asociación civil sin fines de lucro que formado el año pasado, es muy nuevita, está recién empezando a trabajar. Y bueno, tras de la cuarentena hemos trabajado muy poco este año, pero en definitiva es una asociación que brega profesionales de todas las áreas. Hay desde abogados, médicos, sociales, ingenieros en computación, hasta odontólogos, profesionales que nos hemos unido en defensa de, sobre todo nos interesa que sea el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, sin el cual no podemos hacer ningún otro. Y una vez defendido el derecho a la vida y ejercido por la gente, bueno, recién ahí podemos empezar a defender los otros. Pero muchas veces los organismos de derechos humanos, que por ahí están bancados por organismos humanos internacionales, porque vos lo ves cómo trabajan, por ejemplo, para instalar el aborto, cómo trabajan, por ejemplo, para instalar la ideología de género. Y bueno, claro, están pagados, se levantan desde... Sí, te escucho, te escucho. Sí, están pagados para trabajar de la otra mañana en pro del abortismo y en pro de ciertos derechos humanos. Se olvidan del primero. Entonces, nosotros queremos trabajar en la reivindicación de los derechos humanos. Existe la Declaración Internacional de Derechos Humanos como Argentina, el país, en 1948, donde hay una enumeración de los derechos humanos, donde el mundo después de la Segunda Guerra Mundial le dijo no al atropello al ser humano y decía que en el 48 había que enumerar los derechos humanos, que hay derechos que están por encima de las constituciones de los países. Las constituciones de los países lo deben respetar. Los derechos humanos son, ¿por qué se llaman derechos humanos? Porque son inherentes a la dignidad de la persona. Cuando un derecho está relacionado directamente con la dignidad humana, que es superior a todo lo creado, superior a la dignidad de los animales, de la planta, de los minerales, de los bienes terrenales. La dignidad humana es la que marca cuál es el derecho humano. Son el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad. Bueno, hay una numeración larguísima, pero esa Declaración de Derechos Humanos es la que marca antes y un después en la humanidad. Después de los atropellos enormes que cometido por el nazismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países se reunieron y dijeron basta, esto no va a pasar de nuevo. Inclusive vino después lo que es el Estatuto de Roma, que forma la Corte Penal Internacional. Y del Estatuto de Roma, si ustedes van a googlearlo, en el artículo 6 te define lo que es genocidio. Y genocidio es todo acto perpetrado por el Estado o sus organismos, ¿no es cierto?, para aniquilar un grupo o evitar sus nacimientos. Por eso es que, bueno, vamos a decir, volver al abortismo. Sí, el abortismo pretende que el Estado argentino, el abortismo en la Argentina y muchos organismos de falsos derechos humanos en Argentina pretenden instalar el genocidio del aborto. Si ustedes ven la definición del aborto, coincide perfecto con lo que sería que el Estado Nacional destina recursos que son personas, tiempo y dinero, recursos humanos y materiales, ¿no es cierto?, en pro de la eliminación de un grupo, que serían los famosos niños no deseados. Seguramente vos, Carlos, y yo también hemos sido concebidos dentro de un hermoso matrimonio con amor, pero muchos han sido concebidos con violencia y bueno, y también merecían nacer. El primer derecho humano no debe ser dado.
Y es así que PAD, Profesionales Argentinos en Defensa de Derechos Humanos, la asociación que presido, trabaja en pro de dar formación, en pro de defender a los médicos cuando son atropellados en hospitales y obligados a cometer lo que para su conciencia está mal, o para su ciencia, o para lo que han estudiado, o para su juramento hipocrático está mal. Nos encargamos de defender al que está en el lado más débil y el que no tiene cómo defenderse. Eso es Profesionales Argentinos en Defensa de Derechos Humanos. Sí, seguro. Lo hacemos de forma gratuita, por supuesto. Seguro. Estaba prestando atención a lo que decías y mirando algunos mensajes, mandan saludos, están de acuerdo con lo que se está hablando. Y evidentemente que la Argentina es provida, no cabe ninguna duda. Hacen mucho ruido aquellos que están en contra, pero hacen ruido, no son la mayoría. Y ya se ha expresado no solamente en el Congreso de la Nación, sino también en las manifestaciones que se han realizado en las distintas provincias y en la zona de Capital y Gran Buenos Aires a favor de la vida. Y como cristiano que soy, opino que la vida es fundamental y hay que respetarla, tanto desde su concepción hasta el último momento por muerte natural, como corresponde, ¿no? Y cuidar no solamente al bebé, a la gente mayor, el respeto hacia el mayor y como dije al principio, estar a disposición del prójimo siempre, porque la vida no es en una sola etapa, cuidarla en el nacimiento, sino que la vida hay que cuidarla durante todo el transcurso de la vida, porque es el legado que dejamos, porque es el legado que tenemos y son las personas que van no solamente a activar la economía de un país, no todo es economía, sino los valores, y la formación de esa gente para que luego conduzca los destinos del país o desde un lugar político o desde una empresa o un emprendimiento. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que cuidar y si nosotros queremos realmente despegar como argentinos, tenemos que de una buena vez por todas, yo siempre digo, cicatrizar esta grieta que tenemos, agarrarnos del brazo y mirar un solo norte, que es nuestra patria. ¿Diferencias puede haber? Por supuesto que puede haber diferencias, pero en la suma de ideas, aunque sean diferentes, siempre hay algo para tomar, ¿eh? Tomar lo bueno y dejar de lado lo malo, o dejar lo que no sirve. Y eso es que en la Argentina es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar, pero que sembrar ¿qué? Sembrar amor, sembrar trabajo, sembrar eso que es realmente lo más importante que tiene un ser humano, que es la educación. Si no tenemos educación, Exactamente. es muy difícil que podamos convivir. Primero que nada, educación desde la familia. Vos fíjate que cómo vos seas un ciudadano fuerte, un ciudadano que va a respetar las leyes, educándolo desde la casa, la familia, los papás son los primeros educadores. La mamá es la que enseña la nutrición, la solidaridad, el amor, el dar cariño, y el papá es el que marca los límites, la autoridad. El chico que no respeta la autoridad, no va a respetar la autoridad cuando trabajar, no va a respetar la autoridad cuando quiere pasar un semáforo en rojo. Entonces nosotros tenemos que sacar buenos ciudadanos. Cuando somos papás, tenemos el enorme desafío de ver ese bebé que acabamos de ver nacer, y decimos, bueno, ¿cómo hago para sacarlo una excelente persona? Mostrándole ejemplo, dando nuestro tiempo. Nuestro tiempo es lo más caro que tenemos. Yo creo que nuestro tiempo es lo que tenemos que dar por el prójimo. Por ahí, quien ha recibido mucho, quien hoy tiene salud, quien hoy tiene para comer, quien hoy tiene cambiarse de ropa y puede circular, ha recibido muchísimo. Y la obligación de dar un poco al que no tiene. Hoy el país está viviendo uno de los momentos de la economía, de la historia argentina, porque la gente no puede trabajar, está recluida en sus casas. Entonces yo creo que el gobierno, no solamente los particulares, el gobierno tiene que poner de sí. Yo ayudo a muchas instituciones, pero el gobierno tiene que poner de sí para velar por el más débil en este momento, que es aquel que no puede abrir su bar, aquel que no puede abrir un negocio por la cuarentena. Aquel tiene que salir a proteger, defenderlo. Y si nuestro Estado se olvida de ellos, bueno, estamos los particulares, nos acordar, nos están gobernando, represéntenos. Sí, seguro. Yo como siempre digo, ¿no? La educación se recibe en la casa, en la célula fundamental de la sociedad que es la familia. Aprender se aprende en la escuela. Así es. Bueno, vamos a Los seguir. principios y cómo se enseña en la familia. Las virtudes son las que nos hacen fuerte afuera, las que nos enseñan el autocontrol, en la solidaridad, el no ser egoísta, sino ser generoso. Bueno, todas esas virtudes las aprendemos primero en la casa. En la escuela vamos a aprender historia
historia, geografía, matemáticas, por supuesto, pero en la casa dediquen un poco más de tiempo a sus chicos y fíjense que estén aprendiendo virtudes, lo que los van a hacer fuerte el día de mañana, cuando salgan de la casa. Seguro, seguro. Para seguir esta hermosa entrevista, vamos a dar vuelta a la hoja, a la página, y vamos a hablar de una de las provincias más hermosas, ¿no? Porque es el Jardín de la República. ¿Cómo está la situación social, económica, pandémica en Tucumán en este momento? Porque a mí, yo soy federal. Más allá de haber nacido en porteño, dice que los porteños son muy insoportables, y lo cual tienen razón, pero soy una persona que amo a mis provincias y cada vez que he ido a alguna de ellas a visitar, que me faltan bastantes, he recibido ese amor del interior, esa distinta forma de ser del porteño, que es mucho más eh, que no presta atención a la sociedad, que no mira para los costados, pero en la provincia sí se tiene ese respeto hacia el otro, al menos lo que yo he vivido, y por sobre todas las cosas ese don de gente. Por eso admiro a la gente de las distintas provincias, cada uno con sus características, pero hay algo que los aúna y es la educación. Así como también le tengo mucho cariño a la gente uruguaya, porque conserva sus valores, la gran mayoría, y que aquí en la Argentina nos copiamos de todo lo malo en vez de copiar lo bueno, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan cosmopolita como es Buenos Aires. ¿Qué pasa en Tucumán, Mara? ¿Cómo está viviendo esta situación, este momento? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como gente de asociaciones civiles para dar un poquito más a aquellos que están en necesidad? Mira, en Tucumán está recién llegado el COVID. Estamos teniendo ahora bastantes contagiados. Estábamos como en una burbuja, no teníamos contagios casi, solamente unos cuantos que venían del exterior y que no había producido contagio comunitario. Bueno, ahora sí tenemos el bicho dando vuelta y tenemos contagio comunitario. Entonces nos estamos cuidando mucho para cuidar a nuestros médicos, que las terapias intensivas den abasto para que muchos médicos inclusive están contagiándose lamentablemente y están habiendo muchas bajas en los hospitales. Entonces, los médicos que quedan sanos son los que están haciendo. Tenemos que sacarnos el sombrero con nuestros médicos, por lo menos en Tucumán me saco el sombrero con los médicos porque están dando de sí más de lo que pueden, más de su horario, más de su tiempo y más remuneración. Los médicos, hablaba los días con una médica del Este que están a cargo de atender COVID y ahí reciben a todas las personas con COVID de la provincia, que por ejemplo hay 8 en este momento. Bueno, mis hijos tampoco pueden salir a ningún lado porque yo puedo llevar y traer el virus a casa. Entonces mis hijos también están guardados. O sea, es todo un sacrificio, tenemos que verlo. Y bueno, y en Tucumán, lejos de brilla el sol, el clima está hermoso, pero el clima está un poco difícil, porque estamos, tras de que ha empezado a subir la cantidad de contagios, han tenido que cerrar, bueno, en Tucumán estamos sin misas desde hace un mes, que se habían abierto las misas de vuelta con presencia de fieles, se habían abierto los gimnasios, abierto los bares, estaba todo funcionando, gracias a Dios. Restricción horaria, con restricción de cantidad de personas por mesa, con restricción al gimnasio, por supuesto con todos los cuidados y siguiendo protocolos, pero estamos todo funcionando. Bueno, ahora se ha vuelto a cerrar los bares, se ha vuelto a cerrar los restaurantes, y es toda una industria gastronómica que está siendo golpeada muy fuerte, porque de vuelta los mozos a su casa, sin trabajo. Entonces, es gente que está muy, muy golpeada por esta cuarentena, por esta pandemia. Y el gobierno de la provincia de Tucumán, yo no sé cuánto estará haciendo por los que están tan necesitados en este momento. Para que veo gente que está con muchas necesidades y no he visto hasta ahora la respuesta, lamentablemente, del Estado. Espero que ahora se ponga. Los particulares sí estamos haciendo lo que podemos, por supuesto. Las redes sociales en Tucumán funcionan muchísimo y hay muchos grupos a través de los cuales nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, el que salía a comer con la familia, bueno, pida la comida de ese mismo restaurante que le lleven a su casa, pero que el restaurante siga trabajando, aunque sea puertas cerradas. O sea, hay un montón de pequeños gestos que podemos tener para con el que está ahora pasándola mal económicamente. El ánimo de la gente en Tucumán es fuerte. La gente tucumano no se desanima, gracias a Dios. Entonces, bueno, Tucumán se forjó es la cuna de la República desde la independencia, porque se forjó la independencia, no solamente porque era un lugar que estaba centralizado geográficamente y convenía para que viajen los diputados en el 8 de 16, sino porque el tucumano en general es aguerrido, el tucumano en general sabe
levantarse, tiene ese espíritu de resiliencia, que es reponerse de los golpes y levantarse de nuevo y seguir caminando. Bueno, un tipo de fe en general, y que eso también te hace fuerte. El creer en la trascendencia del hombre, en un poder superior que te guía, que te ayuda, que te consuela en los momentos duros, también te hace fuerte. Bueno, yo creo que por eso por ahí Tucumán, con nuestra de la Merced, es muy fuerte y es un pueblo que es solidario en general. Cada vez que hay inundaciones, sobran las donaciones de agua y de alimentos. La verdad que Tucumán hasta ahora ha dado muestras de que es un pueblo que sí le importa al tucumano, la gente, ¿no? No hablo mucho del gobierno porque no quiero criticar tanto al gobierno actual. Estoy esperando que se ponga a la altura de la situación. ¿No? Si bien obviamente el gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas que no alcanza primero a los que la reciben y menos a las que no reciben, pero el gobierno tucumano tomó alguna medida especial en lo económico. Sabemos que el gobierno federal o el gobierno de turno, el oficialismo, ha girado mucho dinero, sobre todo a los gobernadores afines. Eh, de alguna manera el gobernador tucumano ha distribuido esos fondos como corresponde o directamente no ha habido una ayuda adicional. Mira, el gobernador de este momento ha distribuido en parte los fondos recibidos a los municipios afines. Hay 4 municipios que no han recibido, son justo los 4 municipios de la oposición. Espero que se ponga al día y se ponga a la altura. Y en realidad el gobierno está poniendo todos los recursos en el CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud, que es el que está manejando esta crisis sanitaria. Y eso es bueno. Pero bueno, hay 4 municipios en los cuales el CIPROSA está colaborando un poquito menos, inclusive, son los municipios que no son los afines políticamente. En este momento ya no estamos para chistes de política ni para decir laboro con el que me es afín. Se trata de una cuestión de humanidad, una de buena gestión de gobierno, salir a la parada de todos los que están hoy doloridos económicamente o a nivel salud, o que han perdido uno de los y es gente humilde que ni siquiera tenía dónde enterrarlos. O sea, hay muchas situaciones difíciles hoy que veo que está faltándole esa mirada al gobierno de la provincia de Tucumán. Está faltándole ver al otro que está herido y que está dolido y correr a ayudar. La verdad que en cuanto al sistema provincial de salud me saco el sombrero porque tenemos gente del CIPROSA, médicos y enfermeras parados en la ruta, porque inclusive hay que cuidar la circulación de una provincia a otra por evitar el contagio. O sea, los están trabajando mucho más de la cuenta. El personal de salud está mucho más de la cuenta. Yo espero por lo menos que el gobierno de la provincia esté remunerado como corresponde, pero según las noticias creo que no. Así que estoy en espera de que el gobierno de la provincia se ponga a la altura al necesitado y que se le acerque y dé una mano. Porque no va a ser un regalo, no va a ser una dádiva, va a ser lo que corresponde. Esa gente no puede trabajar. Yo no soy de la idea del populismo, tener los pobres y de darles el pescado, no, pero en este momento no pueden pescar, porque no pueden abrir sus negocios. Gente de bien que tiene su empresa puede abrir. Entonces, en esto tiene que estar el Estado Nacional y tiene que tener resortes económicos y tiene que estar el Estado provincial también. No le estoy viendo todavía las medidas que debiera tomar. Estoy en espera de que en estos días haga lo que debe. Sí, realmente, ojalá que esto se lleve a cabo. Hay bastantes saludos, destaco el de Carlos Trabulsi para vos, el secretario general de la Hola, Democracia Carlos. Cristiana. Te está viendo, así que te manda un saludo grande, entre otros tantos, ¿no?, que hay. Realmente interesantísimo lo que hemos estado conversando. En estos 45 minutos me marca el video eh, o la plataforma que estamos utilizando y realmente me parece que esto daría para mucho más, pero lo podemos dejar para un poquito más adelante, pero hemos recorrido lo que es la vida, lo que es defender la vida, lo que es la situación política en este momento en el Congreso de la Nación, lo que es Tucumán, lo que está pasando Tucumán, que es la gran mayoría de las provincias, acontece lo mismo. Y lo único que queremos de una buena vez por todas es que nuestros políticos se despierten y dejen de pensar, como yo siempre digo, en el jardincito o en el parquecito que tienen, ¿no?, la quintita, y pensar que la Argentina es un país que por naturaleza histórica
es justo, es libre, que tiene una constitución realmente, como dijimos, una de las mejores del mundo, y que solamente las leyes ya están. Yo creo que hay que respetarlas y cumplirlas, nada más. No tenemos que inventar nada nuevo. No hay reformas en lo jurídico, al menos, más allá de aquellos que integran el plantel judicial, que en algunos casos han sido puestos a dedos, por distintos gobiernos, no echemos la culpa a uno solo, porque esto no viene desde ahora, esto viene desde hace mucho tiempo, donde realmente el Poder Judicial esté compuesto por gente proba y por gente honesta, por sobre todas las cosas, porque la justicia tiene que ser honesta y la justicia tiene que ser igual para todos. Cuando hablamos de derechos humanos no profundizamos y tendríamos que haber profundizado mucho más, pero no era el tema de esta entrevista. Tal vez si la doctora Mara quiere para más adelante lo podemos hacer, porque los derechos humanos son unos solos. Y el derecho humano yo creo que es justicia, justicia para ambos lados. Y en la Argentina no ha habido justicia para ambos lados. En la Argentina ha habido injusticia para un solo lado, y se ha despreciado el valor de los derechos humanos, no cumpliendo incluso los tratados internacionales que están en vigencia, con gente que está presa sin tener una sentencia y estando todavía cumpliendo con el famoso o la famosa prisión preventiva, habiendo superado los años que marca los distintos acuerdos internacionales. Y no respetando tampoco la edad del confinamiento, que ha llevado a la muerte innecesaria de mucha gente que todavía era inocente, porque para la justicia, les recuerdo, que se es culpable únicamente cuando está juzgado y cuando tiene sentencia final. Doctor, ha sido un gusto y me gustaría que usted cierre este capítulo de la entrevista con sus apreciaciones personales. El micrófono está abierto y gracias a Dios somos libres de expresarnos en todo lo que pensamos. Gracias, Carlos, por este espacio, buenísimo, y sos un muy amable entrevistador. Y tenemos que pensar, los políticos nuestros, los jueces nuestros, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, tenemos que pensar, los diputados y senadores nacionales sobre todo, tienen que sentarse a pensar 5 segundos de qué manera quieren pasar a la historia. Este momento de la pandemia está siendo observado y está siendo escrito en la historia de todos los países del planeta. Ellos tienen que ver cómo quieren pasar a la historia, si como gente que se ha puesto a la altura y ha puesto su cargo al servicio de la gente, al servicio de las necesidades, al servicio de la patria, o como gente que va a estar en la letra chiquita, en la parte de la vergüenza de la historia. Cada uno tendrá que pensar qué lugar quiere ocupar, si con mayúsculas, como que cumplió con su deber, hizo lo que el servicio para el cual tiene 70 le manda a hacer, o si la patria se va a demandar en algún momento. Yo invito a nuestros diputados, nuestros senadores, invito a nuestro gobierno provincial, a todos los gobiernos provinciales de todas las provincias, al gobierno nacional, al gabinete entero del gobierno nacional, a pensar cómo quiere ser recordado. No se olviden, la pandemia está escribiendo la historia, esta cuarentena está escribiendo historia. Hay muchos historiadores que están en su casa redactando lo que está pasando en este momento. Esto va a pasar a la historia. Hay que ver cómo quieren pasar a la historia. El pueblo, por lo menos, yo sé que es muy solidario y el pueblo se va a lucir en los libros de historia del futuro. Pero hay que ver cómo nuestros políticos están queriendo ser recordados. Yo invito a volver a acordarnos que somos gente de bien, el argentino es buena gente, el argentino es solidario. Entonces, señores del gobierno, recuerden eso y pónganse a la altura de las circunstancias que todavía están a tiempo. Nada más, y les mando un abrazo a todos. Bueno, Desde Tucumán. igualmente desde aquí, desde Capital Federal, de mi parte, un gran saludo para vos, para usted, como profesional, como defensora del derecho y defensa de la vida, como persona que mete la mano en el arado y labura en pos de la gente, en pos de la necesidad. Y eso es lo que nosotros buscamos a partir de Siempre Estamos con Vos. Buscamos la gente que realmente tenga la óptica de la gente, tenga la óptica de ayudar, tenga la óptica de respetar y amar al prójimo, que son los principios cristianos y los principios de cualquier persona que realmente quiere avanzar y que tiene amor por la sociedad. Si tiene amor por sus hijos, también va a tener amor por la sociedad. Y los hijos es la patria, todos aquellos que estamos en suelo argentino. Para todos los habitantes que quieran habitar esta gran nación
y que es gente de buena voluntad. Así dice el preámbulo, un poquito más, un poquito menos, pero es lo que los argentinos queremos. Echamos por tierra que no queremos a la gente limítrofe, no, las amamos también, pero queremos que si vienen, vengan a laburar, no que vengan a hacer lo que no los dejan hacer en otro lado. Ha sido un gusto, doctora. Me despido y dejamos la puerta abierta para otra entrevista. Dios la bendiga. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos. Gracias. Que anden bien. Pasaba por nuestro espacio la doctora Mara Mokevich. Fenómeno. La verdad, una entrevista hermosa, maravillosa, donde nos movimos con total libertad. Ella expresó lo que pensaba, se prestó perfectamente, pero por sobre todas las cosas lo que me gustó es su compromiso. Y eso es lo que nosotros los argentinos necesitamos. Necesitamos compromiso, comprometernos, comprometernos con la gente, participar. Como dije cuando empezamos, el médano se hace grano a grano. Si no entramos y no participamos, es muy difícil que podamos afectar. ¿Y cómo tenemos que afectar? Con amor, con cariño, con respeto. Respetando al prójimo. Respetando aún si no estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Por algo Dios nos dio dos agujeritos acá y uno solo acá. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. De mi parte ha sido un gusto, un placer estar y haber compartido con ustedes este espacio. Les recuerdo, mañana vamos a tener otra entrevista y mañana vamos a entrevistar a la diputada Gabriela Troiano, mandato cumplido, que nos va a hablar sobre el tema de la tarjeta alimentaria, del proyecto que ella presentó con el diputado Contigiani en el Congreso de la Nación para que reciban una tarjeta alimentaria. Usted sabe que hay provincias que pagan 350 pesos por discapacidad. ¿Puede vivir una persona de discapacidad con ese valor? Usted sabe que en la Argentina de hoy 350 pesos no es nada. No compra ni un chocolate con ese dinero. Así que, o así, la diputada mandato cumplido Troiano y el diputado Contigiani presentaron esto que tiene idas y vueltas, porque por un lado ahora le van a dar la tarjeta alimentaria a la gente de la UH y a algunos jubilados, pero dejan de lado la discapacidad. Y bueno, ella nos va a contar cómo sigue este trabajo, cómo siguen trabajando, valga la redundancia, para lograr que la gente que con discapacidad puedan acceder a una pensión justa. En la provincia de Buenos Aires creo que está en 855 pesos. Bueno, también les recuerdo que el viernes vamos a tener también al presidente del INVAP. ¿Qué es el INVAP? Es la única empresa del Estado en sociedad mixta que no tiene déficit. Se autofinancia, pero ¿sabe qué? Aparte es parte del proyecto del satélite que Argentina lanzó allí en Estados Unidos al mundo, un satélite de comunicaciones, un satélite donde se va a poder medir la humedad de la tierra, la cantidad de cosecha, o sea, una masa para la gente, para los chicos, como dicen, ¿no? Y el INVAP es uno de los que estuvo trabajando en el proyecto. Gente que salió del Instituto Balseiro, un instituto que mundialmente buscan a los profesionales egresados de allí. Es argentino y el INVAP también, un orgullo. Vamos a estar con Hugo Albani, que es el presidente, y nos va a contar cómo fue todo el proyecto SOACOM A1, que es el satélite que fue lanzado para estas mediciones. Y el lunes vamos a tener, no, el lunes no, creo que el martes, a ver, déjeme ver la programación. Sí, el día martes vamos a tener a la persona que provee al INVAP y provee también y proveyó también la ropa a la gente del laboratorio que preparó el proyecto satelital y la gente profesional del COVID con una tela antiestática y que repele al virus. Vamos a estar con el fabricante y el inventor, el señor Bornacin, el señor Eduardo Bornacin, que es el dueño de una empresa argentina textil que siempre también se la rebuscó para inventar y para aportar a la sociedad. También vamos a tener en la semana que viene a un diputado nacional por la provincia de Neuquén que nos va a estar contando
proyectos y situaciones de la provincia, sobre todo con el tema de la ocupación de tierras en ese lugar. Bueno, lo que le puedo decir, si usted quiere ver el video o la repetición de este programa, entra a la página de Siempre en Domingo Radio y allí tiene nuestro video, y también si entra a nuestro canal de YouTube de Siempre en Domingo Radio, también va a tener el video. Los saludamos el sábado, en el programa habitual también de Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, a través de nuestra productora. A las 15 horas largamos con todo el resumen nacional de noticias, con todo el equipo, que ahora se lo voy a dejar en pantalla. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, y nos vemos mañana a partir de las 11 horas aquí en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Chau, chau. Un gran saludo para todos ustedes. Nos vemos.